o un poco más de autoridad? Que la autoridad que hay sobre nuestros niños imponga un poco más de respeto y disciplina, o viene bien la mano como viene. ¿Qué opinan de la autoridad en tiempo presente? Usted sabe que estaba viendo las noticias y escuché que el presidente de El Salvador exige ahora que los alumnos que entran a clase no tengan pelo largo. Tienen que ir como yo, peinados a la escuela. Aquí habría más de uno que entraríamos sin problema, pero unos cuantos que tendrían problema en El Salvador para ir a la escuela. Pero no hay un problema, nada más hay que ajustarse, ¿no es cierto? ¿Qué dice el director de la escuela? Por orden de la autoridad se entra al establecimiento con el pelo corto. Bueno, yo me acuerdo de mis tiempos. El rector del Colegio Nacional, el señor Olmedo Jansón, conocido como el tapón, así le decíamos que era chiquito, nos revisaba cuando entrábamos a la escuela a ver si nuestro pelo tocaba el cuello de la camisa. Cuando el pelo estaba muy largo y tocaba el cuello de la camisa, vuelva a casa. ¿Usted cree que los papás chillaban? No chillaban. Hoy en día se ha debilitado mucho la autoridad en muchas áreas de la vida cotidiana. Y yo he sido preceptor hasta hace un par de años. Hemos lidiado con adolescentes. Me acuerdo de un episodio en el que esperábamos la visita de un padre por un chico indisciplinado, y el padre, cuando llegó y se presentó, dijo: ¿para qué me llaman a mí? Él tiene 18 años, arréglensela con él. El chico había cumplido 18 años, porque en la industrial se llega hasta séptimo año. Así que el chico era grande. No quiso escuchar nada, y cuando le hablábamos de la disciplina que íbamos a ponerle al chico, él decía que lo iba a objetar. No le voy a decir el apellido, pero era el apellido de un juez muy conocido de la provincia de San Juan. Una persona que debiera saber que es importante la autoridad. No es idea mía. En su palabra el Señor nos hace ver que es el orden establecido por Dios. Que hayan personas que deban servir en un rol de autoridad, y que hayan personas que, para que ese orden se sostenga, tengan que obedecer. Es el plan de Dios. Usted sabe que Dios creó todo y puso orden en su creación. Y una de las cosas que estableció fue la autoridad. Cuando Dios creó el cielo, la tierra, los árboles, los animales, los peces, las aves y todo lo que existe, puso al hombre. Y le dijo al hombre: ustedes se hacen cargo, ustedes van a gobernar. Sojuzgad la tierra, le dijo a Adán. Tenía que haber un orden, y a Eva le había dado una jerarquía menor, tenía que obedecer a Adán. Adán sujetarse a Dios. Bueno, fue el primer quiebre del orden establecido por Dios allá en el huerto del Edén, porque ustedes saben que ellos desobedecieron la autoridad de Dios. Entonces el mundo entró en caos, y toda la herencia de Adán en una tendencia a la rebelión. No me diga que usted no tiene tendencia a la rebelión, porque usted es descendiente de Adán. Mire, yo he educado mi ego, le he hablado a mi alma, y yo sé que me salta la cadena igual que a ustedes cuando alguien me da órdenes, sobre todo mi Señor. Porque, bueno, hay cosas en que hay que obedecer. En la iglesia, en el trabajo, en el tránsito. Un día me paró un policía y era un muchacho joven, y yo dije: a este lo voy a echar al bolsillo porque tengo todo. Tenía el carnet, ¿cómo se llama? La tarjeta, el coso del seguro. Le voy a llamar la atención, señor, ¿sabe? Le dije: ¿por qué me va a llamar la atención? Mire, porque tiene el casco desprendido, me dice. Y tenía toda la razón. Cuando me subo a la moto refunfuñando, me dice: yo lo estoy cuidando, ¿sabe? Me dijo el policía. Y me estuvo hablando el Señor mientras yo venía. ¿Qué papelón? ¿Por qué me enojé? Aunque no le hice saber a él de mi enojo, dentro mío hubo un enojo, porque era un muchacho que me estaba disciplinando. Y está en nosotros el saltar de esa manera de forma natural, porque tenemos herencia
de alguien que quebró con Dios. Pero miren qué bueno el Señor. Todavía hay orden sobre la tierra porque dice el Señor, hay magistrados a quienes obedecer. Y esos magistrados, personas en autoridad, están respaldadas por un poder que de alguna manera los avala. Está en el poder ejecutivo, está en las instituciones, en todo lugar, la autoridad, y siempre hay poder que los respalda. Le doy un ejemplo de un policía o un militar, alguna persona que dice de repente no por aquí, sino por allá, y alguien se le pone en pico y le dice yo voy a ir por donde yo quiera. No respeta la autoridad, pero esa persona tiene poder. Y puede decir, por favor, me lo detienen, llévenlo detenido. O sacar su arma, que también es un símbolo de poder. ¿Está bien? Una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad, pero van unidas. Y quiero decirle que cuando el Señor vino a la tierra, vino a restablecer el orden a través de la iglesia. Porque así como Adán fracasó, Jesús venció. Jesús obedeció en todo. ¿Y a quién le obedeció el Señor Jesús? ¿Le obedeció a su padre? ¿Nadie más? Jesús estaba sujeto a sus padres, a José y a María. Jesús estuvo sujeto al emperador de Roma. O de repente el Señor dijo, listo, vuélenmelo a este porque yo vengo de parte de mi padre es el creador de todo, vuélenmelo al emperador. De alguna manera utilizó su posición para saltar por arriba de alguien. Nunca lo hizo. Y aún a las autoridades religiosas el Señor se sujetó. Y dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte. Cuando el Señor obedeció y se sujetó a su Padre y no pecó en ningún momento, Él pudo traer de vuelta el reino de Dios a la tierra. ¿Y sabe qué hizo cuando estableció el reino de Dios aquí en la tierra? Se lo delegó a la iglesia. La autoridad de Jesús, la autoridad del cielo vino a pasar a nuestras manos. Y nosotros tenemos que enterarnos de eso. Porque no tenemos muchas veces conciencia de lo que Dios nos ha dado. Jesús lo dijo de esta manera: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El libro de Filipenses dice que al nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por su obediencia y por haber vencido sin pecar, manso y humilde de corazón, el Padre lo puso en un lugar altísimo, lo más alto que se puede uno imaginar, dice, para darle un nombre sobre todo nombre. Al nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla. Y cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, le dijo a los suyos, así que ustedes vayan en mi nombre. Yo los envío, toda la autoridad que me ha sido dada, así yo los envío. Vayan, echen fuera demonios, vayan, sanen a los enfermos, lleven este evangelio. Y la autoridad de la iglesia es una autoridad espiritual, pero que impacta al mundo natural. Quiero decirles que donde la autoridad del Señor llega, las tinieblas retroceden. ¿Está el Peli por ahí? ¿O se fue con los niños? ¿El Peli no está? Bueno, les cuento, el Peli tuvo una experiencia en la Horita Feliz el viernes con un niño que se manifestó. El reino de las tinieblas lo incitó. No sé qué demonio estaba tutelándolo, pero el niño comenzó a tirarles piedras a todos los niños y a los profes y a todos. Y cuando él le llamó al orden, el niño no le hizo caso. Siguió así. Entonces Peli lo agarra y el niño le da trompada, le pegó con piedras, le dio patadas y él dijo, se lo llevo a la madre. Cuando se lo entrega a su mamá, ¿voy bien, Peli? Bueno, ya venís muy tarde. Bueno, ya lo cuento yo, Peli, si me acuerdo. Mire, cuando él lo lleva a la mamá le dice, mire, a este niño lo han violado. Un niño chiquito. Y lo que estaba saliendo de él era un espíritu de odio. Veía a uno de los niños allí responsable de lo que había vivido y ese odio lo estaba manifestando. Pero cuando él escuchó al Señor que no era con fuerza, porque lo llevaba a la fuerza para entregárselo a la madre,
Y en ese gesto de la mamá, él tuvo un momento espiritual donde hizo una invocación y el nombre del Señor se estableció en ese lugar. Se volvió Laurita feliz. El niño dice que se bañó y volvió bañadito y se le acercó y le dijo: perdone, profe, ¿qué pasó ahí? En nuestra naturaleza humana no hay ninguna autoridad. ¿Está bien? Fíjese cómo lo dice Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y hay principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en todo lugar donde el Señor ha sembrado a su iglesia. ¿Qué pasa? Que la iglesia muchas veces hace uso de las armas carnales. Discutimos con la gente, tratamos de establecer nuestras verdades, a lo mejor argumentando. Y cuando el Peli invocó al Señor, hizo esa oración y el niño volvió, él dice que se abrazó del niño y se le dio por llorar y el momento fue mágico, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, se tomó autoridad espiritual en la casa del niño y en el territorio. Esa autoridad la tenemos nosotros, queridos, nos ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes en mi nombre, echen fuera demonios, sanen a los enfermos y prediquen este evangelio para que las tinieblas retrocedan. Y una vez que las tinieblas retroceden, queridos, se establece orden. A veces hay personas en autoridad que a nosotros nos intimidan. Yo me acuerdo cuando trabajaba los primeros años en la escuela que veía, qué sé yo, ahí tenían autoridades del rectorado, estaba el director y yo tenía mucho respeto y hasta puedo decirles que era demasiado tímido dentro de la escuela. Entonces yo estaba ahí para cumplir órdenes y está bien que tuviera que obedecer en el ámbito natural de acuerdo a mi función. Pero yo estaba ahí como embajador del reino de Dios. Y un día escuché al Señor que me dijo: entra a la oficina del director y toma autoridad. No para decirle al director lo que tiene que hacer, sino para que el reino de Dios llegue a los jóvenes, a los profesores, al personal de la escuela, a los padres. La luz tiene que prevalecer sobre las tinieblas. Yo entré allí, me senté. En un momento me dijo el director: ¿qué anda buscando? Y le dije: quiero hacerle una propuesta. Y desde que el director me escuchó en esa propuesta, fuimos como 4 o 5 años seguidos a dar charlas a los jóvenes. Y en las charlas que le dábamos a toda la escuela, una escuela dependiente de la universidad que pone los tapones en el rostro de aquel que habla de Dios, recibió el evangelio durante 4 o 5 años. Sí, acá está Mauricio que iba conmigo y dábamos las charlas. Miren las charlas que daban para adicciones, los profesionales volaban avioncitos, tiraban, los niños era un desorden terrible, se aburrían escuchando a los profesionales, pero cuando llegábamos en el nombre del Señor, los chicos tenían la boca semiabierta y escucharon todo el tiempo y aplaudían y yo decía: gloria a Dios, el reino de los cielos se ha establecido en esta escuela. Pero había que tomar conciencia y la iglesia muchas veces nos falta esto. Hay que estar en obediencia a Dios, pero perder la timidez e ir enviado y comisionado por el Señor a ejercer nuestra autoridad. Les muestro cómo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1. Los que tengan Biblia, esta es Reina Valera, la versión más tradicional. Ya me voy a comprar una más moderna. Dice: por esta causa, Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa, yo que he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué oraba Pablo a favor de los efesios? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dígale al que tiene más cerca: necesitar revelación. Necesitar revelación, por si alguien no escuchó. Yo le pido a Dios que les dé revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia, de su herencia en los santos
¿Y cuál es la supereminente, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿vos crees? Si vos crees, es necesario que se abran los ojos de tu entendimiento para que conozcas, por revelación de Dios, cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo lo dio por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo, Jesús es la cabeza, estamos íntimamente ligados en una tarea. Cuando el Señor dijo, yo voy a partir, a ustedes les toca, les dijo, lo mismo que yo he hecho, háganlo ustedes, y les va a respaldar mi Padre, y obras mayores que las que yo hice harán ustedes también. Pero Pablo está preocupado, y en esta oración se nota que ruega a Dios, Señor, ayúdame para que la iglesia, los efesios, entiendan cuál es ese poder que opera en ellos. Que las cosas deben estar sujetas bajo los pies de la iglesia, que descubran, y hay 2 o 3 puntos que él resalta, que descubran o que tengan el conocimiento de Dios. Una persona que tiene conocimiento de Dios, que intima con Dios, pierde timidez, no anda con la cola entre las patas, perdón la expresión. No anda pidiendo permiso como pedía yo en la escuela. Que Dios abra los ojos de tu entendimiento para que sepas quién es el Padre que te ha llamado y cuál es la esperanza a la que te ha llamado, la riqueza de su gloria y la herencia de los santos. Y por último, la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Poder para con nosotros, los que creemos. ¿Sabe? Es una de las cosas que el Señor espera para respaldar la autoridad de sus hijos, que crezcamos en la fe y que vamos abriendo nuestro entendimiento para conocer quién es el que nos ha enviado. Hay personas que intimidan, que están en autoridad, y uno dice, che, no te metas con ese. A ver, les tiro un nombre: Vladimir Putin, ¿lo ubican? Miércoles, no se metan con ese. Hay personas que hacen valer su autoridad, y a lo mejor en su arrogancia, ¿no? Y no estoy hablando de una ideología. Personas que ya están en poder. Uno se apachacha así, bueno, que sea aquí lo que Él mande. Bueno, pero el Señor dice así: la creación gime. La creación gime esperando que los hijos de Dios se manifiesten. La creación gime a una como si estuviese clamando, esperando que se haga el orden por quien Dios quiso que se hiciera el orden, y a través de la autoridad de la iglesia las cosas entraran en esa quietud y en ese orden perfecto que Dios había establecido. Así que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pregunto, ¿hay algún hijo de Dios aquí? ¿Sabe qué dice este pasaje? Nos ha puesto el Señor en autoridad sobre todo principado, potestad, señorío, gobernador y sobre todo nombre que se nombra. No sé cuál es la persona más poderosa que usted conoce, pero no tiene la posición que tiene usted. El más pequeño en el reino de Dios, mayor es que todo el reino de las tinieblas, porque lo respalda ¿quién? El nombre que es sobre todo nombre. Quería traer esta palabra a la iglesia y decirle, es intención de Dios que la iglesia se despierte en este tiempo, porque tenemos lugares que cubrir,
sabe que lo que no lo cubre la autoridad lo cubre el caos. Lo que no se llena con luz se llena con oscuridad. Y sabe que la palabra del Señor lo dice así: si ustedes llegan a un territorio no lo cubren, se convierte en guarida de chacales. Porque inmediatamente la presión del mal se establece. ¿Y qué espera el Señor? Que la iglesia camine, ¿sí? Y que tome posesión de lo que le pertenece a nuestro Señor. No en arrogancia. No vamos a andar por ahí diciendo, bueno, a mí los demonios se me tienen que sujetar y aquí vamos a poner el reino de Dios porque yo soy el Hijo de Dios. Porque sabe que el Señor habla de la necesaria humildad y mansedumbre del que está en obediencia a Dios, para que Padre lo respalde y pueda tener suficiente autoridad. Si no hay humildad en nuestra obediencia, entonces el Padre en un momento tiene que decir, bueno, vas por tu cuenta. Mire, en el capítulo 5 de Efesios, dice el título en mi Biblia: anden como hijos de luz. Debemos vivir como hijos de luz si queremos la luz. Versículo 17: no seas insensato. Dígale al que tiene más cerca: no sea insensato. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Para los hijos de luz, ¿cuál es la autoridad o cuál es la voluntad de Dios? Vamos a dar vuelta en mi página, en mi Biblia doy vuelta y encuentro en el versículo 21 que dice: someteos unos a otros. ¿Usted es fácil de someterse a las autoridades? ¿Se somete fácilmente a las autoridades? Necesitamos ejercer la autoridad de Dios, pero esta es la sabiduría que Dios espera de su pueblo: que viva como hijo de luz, con humildad y mansedumbre. Algo que tenemos que aprender es a someternos a las autoridades para que la autoridad de Dios nos respalde. Esposas, sujétense a sus maridos. ¿Lo digo yo? No, no está acá, mire. A ver, ¿cómo dice el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, y maridos hagan bien las cosas. Amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Tendrán respaldo de Dios si obedecen, cubriendo a su esposa hasta dar la vida por ella, dice este pasaje. Miren cómo es el orden. Maridos, obedezcan lo que les estoy diciendo. Mujeres, obedezcan a sus maridos. ¿Qué dice un poquito más adelante? Versículo 1 del capítulo 6. Hijos, ¿hay hijos presentes? Y si no, ¿de dónde han salido ustedes? ¿Todos son hijos acá o no? No, dice, no, ya no está mi padre. Bueno, lo perdono. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, obedezcan lo que les voy a decir. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Sujetémonos unos a otros, y hay una orden de Dios. Cuando somos mansos y decimos: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Quiero entender tu voluntad y no ser necio, y hacer tu voluntad, querido, va a haber autoridad de Dios y va a haber poder de Dios en tu vida. ¿Y qué pasa cuando está todo en orden? Bueno, cuando está todo en orden, ahí viene la mejor parte. En el capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, si todo esto ya viene bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ustedes me creen lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Porque no me lo estoy inventando. Acá dice el Señor que hay espíritus inmundos en los aires, muy bien ordenados, y contra ellos es nuestra batalla, contra el príncipe de este mundo. Hoy no tenemos que estar tan preocupados por quién gobierna en la Casa Rosada, en el municipio, incluso tu patrón en el trabajo.
Tenés que entender este principio. No tenemos lucha contra seres humanos de carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, si no me ha escuchado hasta hoy, escúcheme ahora. Escuche lo que dice el Señor para usted. Por lo tanto, esta es la realidad. Tomen toda la armadura de Dios. Dios ha provisto armas para tu vida. Tenés autoridad y tenés cómo hacerla valer. Tenés autoridad y aquí te muestro el poder de las armas que Dios te ha dado. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando hay guerra espiritual, la Biblia le llama a eso día malo. No crea que es mala suerte, hay guerra espiritual, hay una agitación en los aires. El príncipe de las tinieblas está en tu contra. Es como león rugiente que quiere devorarte. Hay un día malo en el que nosotros tenemos que aprender a usar las armas de nuestra milicia. Viene por tu familia, viene por tu finanza, viene por tu trabajo, viene por la paz del barrio, viene por los niños que están en la horita feliz. Así que toma la armadura del Señor en ese día malo para que habiendo acabado todo vos estés firme. Estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Orando. ¿Lo han puesto ahí? Orando en todo tiempo. Dígale que está más cerca. Orando en todo tiempo se hace. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ay, pero estas palabras tan raras, yo cómo me voy a poner esta armadura, no lo entiendo. Y es lógico, tenemos que buscar los símbolos y abrir nuestra mente para que el Señor ilumine con sabiduría y revelación del cielo de qué está hablando el Señor. Cuando dice, ceñidos los lomos con la verdad, ¿sabe qué está diciendo? Que no seamos falsos, que no andemos escondiendo cosas. Sabe que ceñirse es una señal de prepararse para una pelea. No solamente los yudokas los veo que tienen la ropa suelta, ¿no? Pero parece que eso está permitido ahí, de la ropa se agarran. Pero alguna vez vio usted un boxeador, un corredor, un jugador de fútbol que tuviera esos flecos así. En realidad no conviene, cuando hay un oponente, ofrecerle oportunidad de reducirme porque tengo algo suelto. Ceñirse significa no le voy a dar oportunidad. Y para no darle oportunidad al maligno hay que andar en la verdad, en lo íntimo. Si Dios dice, abandona eso, no vengas a la iglesia, vayas a la célula, cantes y adores al Señor sin abandonar eso. Porque no estás andando en la verdad. Escuchás la palabra de Dios y sabes que tenés que corregir tu vida y no apagar el celular cuando el Señor te dice que estás mirando. Entonces vos, querido, estás dándole oportunidad al maligno. Ceñirse la verdad es ir a la lucha contra el maligno sin darle ocasión alguna, apegado a la verdad. Si el Señor dice que esto no, y esto no va, lo saco de mis pensamientos, de mis hábitos, voy a andar ceñido con la verdad. El Señor ama la verdad. En lo íntimo ama la verdad y te la da a conocer para que te apegues a la verdad. Dice el apóstol Pablo, presentate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se anima a preguntar al que tiene más cerca? ¿Vos tenés algo de qué avergonzarte? Déjalo. Eso que si proyectáramos tu vida ahí y vos decís, no, eso no lo muestren, por favor. ¿Eso es algo que te avergüenza? Déjalo. No lo hagas en secreto porque Dios lo ve. ¿Y sabe quién también lo ve? ¿Quién más lo ve? Tu enemigo. Mira, aquí tengo donde agarrarlo a este.
Sin vergüenza, vení para acá, yo te voy a dar una buena paliza. Tenemos que calzar, tenemos que andar en autoridad, apegándonos a la verdad, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Y qué va a hacer Satanás? Se va a quedar sin oportunidad. ¿Están de acuerdo? Vaya a la guerra, ejerza autoridad y ande en autoridad. Además dice, con la coraza de justicia. ¿Sabe qué es la coraza de justicia? La coraza de justicia es como un chaleco antibala, a prueba de bala. ¿Conocen el chaleco a prueba de bala? ¿Alguna vez se pusieron uno? ¿No? ¿Sí? ¿Para qué sirve el chaleco a prueba de bala? Es lo mismo que la coraza. En aquel tiempo era un armazón metálico de algún cuero duro que era impenetrable porque la lanza que daba ahí o la flecha que daba ahí no era eficaz, no prosperaba, no me hacía sangrar, no me mataba. Y el Señor dice que tenemos nosotros en Cristo una coraza. ¿Cuál es? La coraza de justicia. Por la palabra de Dios sabemos que hemos sido justificados, y si el enemigo quiere culparme, acusarme o hacerme saber que estoy perdido, yo puedo decirle: no estoy perdido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él me ha justificado. La coraza de justicia me prepara para encontrarme cuerpo a cuerpo con cualquier acusador, con cualquier demonio que me recuerda el pasado. ¿No te acuerdas vos quién era? ¿Vos te crees que estás salvado vos? Sí, yo alcancé salvación porque el Señor me ha justificado. Ya no puede acusarme. Mis ropas están limpias. El Padre me abrió la puerta. Me reconcilié con Dios. Estoy justificado. Me aceptó como hijo de vuelta. Esa es la coraza de justicia. Porque cuando vas en conciencia de quién es tu Padre y lo que ha hecho a favor tuyo, ¿qué va a hacer Satanás? No le queda mucho. Podés caminar y sea quien sea el que te señala, la coraza de justicia lo detiene. También dice, con el evangelio de la paz, apresto, rápido, porque son los negocios de tu Padre. El evangelio es el negocio de tu Padre. Hay mucha gente preocupada por las elecciones que hay ahora en Buenos Aires, por las elecciones que vendrán. Y muchas veces los cristianos están distraídos. Estamos hablando de las cuestiones terrenales y estamos metidos en esto, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar? Cuando el Señor espera que nosotros gobernemos en la tierra para lo que rinde, para lo que vale, para la eternidad. Y eso se hace con el evangelio. Entonces, si nosotros cuando encontramos a alguien que está hablando de política, nos enredamos y le decimos, sí, porque los zurdos, porque los otros que están en el gobierno, porque viste que los tuyos son unos corruptos, y me olvido que soy un embajador de Cristo, que estoy en autoridad para dar el evangelio y salvar un alma. Querido, he perdido una gran batalla. Sacó ventaja el enemigo porque el evangelio de la paz no estaba en mis pies. Porque yo no andaba evangelizando, andaba como cualquier distraído. Y el Señor dice, alumbrale los ojos a la iglesia para que sepan cuál es su herencia. Ojalá el Señor abra los ojos de nuestra iglesia, sepamos el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el último tiempo y el mundo tiene que ser salvado. ¿Sabe qué van a hacer las personas en autoridad? Ahora van a destruir este mundo. ¿Y sabe qué quiere el Señor de la iglesia? Que lo salvemos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si la máxima autoridad tenía ese negocio entre ceja y ceja, porque nosotros vamos a estar distraídos con a ver si ganan los de la izquierda o los de la derecha, o a ver quién mete más votos y cambian las cosas. Todo esto se va a terminar. Tenga el evangelio de la paz a flor de labios y usted va a vencer. No te va a enredar Satanás con argumentos, con discusiones, con cosas pasajeras en este tiempo. El evangelio de la paz y sobre todo, creo que se me está terminando el tiempo, pero sobre todo, y puedo terminar acá, el escudo de la fe, para que puedas apagar todas las mentiras y los dardos y los argumentos que tira el enemigo. Satanás habla de muchas maneras y a través
de los medios, de las personas, de las circunstancias. Las circunstancias de tu vida te han hablado muchas veces y te han hecho creer que no vales la pena. Otras personas te han dicho, no sé si le decían huérfano a alguien. ¿Era la palabra huérfano o era guacho? Decí la verdad. Huérfano. Porque generalmente se usa una palabra más como descartando, como menospreciando. Porque ¿qué es huérfano? Alguien que no tiene a nadie, ¿sí? Y por ahí suelen decir guacho. Cuando yo era chico decíamos así. Y como que queríamos ofender. Que digan lo que sea, el mundo, las circunstancias, quien sea. Voy a poner el escudo contra todos esos dardos que vienen del maligno. Y los dardos del maligno me quieren sacar de mi posición. Claro que si acepto que soy un guacho, perdí. Claro que si acepto que soy un perdido, que no tiene salvación, estoy descalificado. Pero si con el escudo de la fe le hago saber la palabra de Dios a Satanás, él tiene que huir. Satanás huirá cuando lo resistas con la armadura de Dios. ¿Sabe qué le puedes decir? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa de mi Señor. ¿Sabe qué me dijo mi Señor? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Apégate a la verdad. Anda este camino y no te apartes ni a derecha ni a izquierda y vas a prosperar. Todo te saldrá bien. Querido, el escudo de la fe es la palabra de Dios. Con la palabra de las promesas de nuestro Señor tenemos que detener todos los engaños, las mentiras que tratan de descalificarte. Vos sos la autoridad, sos el embajador, sos el que tiene que establecer el orden. Si hay crisis en tu hogar, reprendelo a Satanás. Sometete a Dios y vas a ver si el ambiente no cambia y se hace el orden en tu casa. Si hay brujería, si San la Muerte, si quien sea se apoderó del barrio, camina el barrio en el nombre de Jesús y llévale el evangelio a los brujos. Toma autoridad, no seas tímido, no piense que te van a rechazar y si te rechazan no es a vos. Anda con ese coraje, armado hasta los dientes de la armadura del Señor. Y vas a pagar los dardos del maligno, no van a prosperar en tu vida. Porque sabe que lo último que menciona este pasaje es el yelmo de la salvación. Nos ponemos de pie. Es un casco que Dios proporciona. Un casco. ¿Ustedes usan casco? Tiene que usarlo, ¿sabe? Pero no cuando andan en la moto nada más. Ese casco de la salvación es una defensa contra toda desesperanza, porque vos tenés esperanza. No importa que te mueras, alcanzaste salvación. Ese pensamiento permea tu alma, gobierna tus emociones y vas a ser invencible. ¿Quién puede detener a alguien que dice, no tengo nada que perder porque ya lo gané todo? Mi nombre está escrito en el cielo y cuando el Señor me llame, estaré delante de su presencia. Cuando pasen lista en el cielo, yo voy a responder con mi nombre presente. El casco de la salvación te garantiza un andar con ánimo, firme, y nada te va a preocupar. Querido, la oración de Pablo es esta. Te ruego por la iglesia, que espíritu de sabiduría y revelación llene del conocimiento de Dios el corazón de la iglesia, para que sepan con qué cuentan y que sepan quiénes son. Así hay que andar, querido, como Dios dice. Lo que Dios dice que sos, eso sos. Y lo que Dios dice que puedes, eso es lo que puedes. ¿Está de acuerdo? Quisiera saber si hay alguna visita que no ha entregado su vida al Señor. Dice, no, yo todavía no puedo tener autoridad, no estoy convencido. No sé si Dios me tiene entre los suyos. No sé si tengo autoridad. La autoridad es dada a los hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que entregarle la vida a Jesús. Eso es lo que dice su palabra. Quiero saber si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor. Me levanta la mano donde está. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. Mire,
Los que están levantando la mano, ¿quieren venir por favor acá adelante? Hoy están tomando la decisión más importante. Su nombre se está escribiendo en el cielo. Dios me los bendiga.